El fútbol como medio de propaganda no es algo del pasado, no es algo que se haya quedado atrás con el tiempo y lo cual ya no se utilice. Es algo que sí es verdad que se ha utilizado mucho en el pasado, pero a día de hoy se sigue utilizando. Hoy aquí en Mundo Fútbol vamos a hablar sobre el fútbol como medio de propaganda de un régimen político o una ideología política, pasando desde la Alemania nazi y el fascismo hasta los regímenes árabes de la actualidad, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, etc. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Fútbol. Bueno, lo primero es que siempre, de toda la vida, el fútbol, bueno, de toda la vida, desde que se empezó a ver que el fútbol atraía a las masas, todo tipo de políticos han intentado utilizar el fútbol como medio por el cual conseguir popularizar su régimen o maquillarlo en los casos de los regímenes dictatoriales o para propagar una idea, ¿no? Como la URSS con el fútbol y los mundiales, etcétera. Bueno, si queréis, si os parece, ¿vale? Podemos empezar desde el fascismo y después ir avanzando hasta más la actualidad. Bueno, aquí obviamente me ha ayudado del libro Fútbol y Fascismo, muy recomendable, de Cristóbal Villalobos, muy interesante. Este trata más sobre todo el Mundial de 1934 de Italia. Que bueno, si queréis podemos empezar por ahí, porque fue el segundo Mundial de la historia y fue celebrado en una Italia contagiada del virus nacionalsocialista de Benito Mussolini, que era el dictador de la época, ¿no? Que al final murió a manos de su propia gente, el cual al principio no le gustaba el fútbol. De hecho, intentó dejarlo de lado creando un propio deporte, que no me acuerdo el nombre, pero era una mezcla de fútbol, baloncesto y fútbol americano. Una mezcla rara. Como para decir, porque lo que no querían era utilizar un deporte inglés como base de su proyecto de propaganda. Entonces crearon su propio deporte. Ese deporte tuvo una liga italiana que duró solamente un año y la final acabó en empate, no acabó con un ganador claro, ya que duró tanto el partido que la gente se fue y los propios jugadores se fueron del partido. Después, al año siguiente, se hizo una liga regional en Milán y que no, acabó también sin ganador porque no llegaron a la final, creo que se quedaron en cuartos y de ahí dejó de jugarse, ¿no? Lo típico de, no, lo pasamos mañana, no, lo siguiente, no. Y al final no se jugó nunca los semifinales y final. Y pues al año siguiente ya desapareció ese deporte por completo. ¿Qué pasó? Bueno, que Mussolini básicamente vio como una forma muy buena de propagar su régimen dictatorial, porque obviamente había visto el Mundial de 1930 en Uruguay, que ganó Uruguay, el primer Mundial de la historia, y dijo, bueno, yo voy a yo voy a tener el Mundial del 1934. Y exactamente, bueno, movió ahí sus hilos en la FIFA, que bueno, una FIFA que era... Es que nos quejamos mucho de la FIFA y de los clubes actualmente, pero no sabemos lo corrupta que era la FIFA antes, pero increíble. Es que Mussolini le dio la gana y le hicieron el Mundial allí, así por la cara, porque sí, porque le pagaban dinero a Mussolini. Y bueno, pues el Mundial se hizo en Italia, obviamente. Mussolini, obviamente, pagó a todos los árbitros del torneo. Eso se ha demostrado, porque lo han dicho los mismos árbitros. Bueno, en su momento lo dijeron los mismos árbitros, también lo dijeron jugadores. O sea, está más que demostrado que Italia pagó ese Mundial. Lo siento mucho, italianos, pero es que está más que demostrado. Y obviamente, pues Italia ganó ese mundial, lo cual fue una gran victoria para el fascismo en Europa, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, lo que intentaban vender Mussolini es que Italia está más fuerte que antes conmigo y el fascismo como que mejora, ¿no? Los deportes. O sea, no, es que la propaganda no solo se ha utilizado con el fútbol, también se ha utilizado con muchos más deportes, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas de Berlín, creo que fueron del 36, 2 años antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, sí. Que bueno, la hizo Hitler para eso. Bueno,
En Italia, básicamente, de hecho, esta imagen de aquí, que sale en la portada del libro, era la portada del Mundial del 1934, ¿no? La que hizo Mussolini, bueno, la que hizo los delegados de Mussolini, y esto la selección italiana. Obviamente estaban obligados a llevar símbolos fascistas para propagar la idea, ¿no? O sea, Mussolini no le gustaba el fútbol, lo que le gustaba era propagar su idea y su forma de pensar, o sea, que se propagara su régimen dictatorial. Algo similar pasó en Alemania. A diferencia de lo que muchos creen, el Bayern de Múnich o el Bayern München no fue el club preferido de Hitler ni nada por el estilo. De hecho, Hitler no le gustaba el fútbol para nada. De hecho, no le gustaban prácticamente los deportes. O sea, cuando él veía un deporte, lo que veía era una idea, una forma, sí, una vía de expresión. Tuvo una conexión para propagar su idea, su régimen, que es lo que hizo con la Olimpiada. Él no le gustaba el fútbol, él no practicaba ningún deporte, nunca en su vida había un partido de fútbol. Pero ¿qué pasa? Que en Alemania, bueno, el Bayern de Múnich se negó a entregar a sus jugadores judíos a los campos de concentración, ¿no? Porque ya sabemos lo que hacían el régimen de Hitler, los nazis, básicamente. En Alemania, durante los años 30 y 40, todos los judíos se iban a campos de concentración. El Múnich 1860, creo que se llamaba así, Múnich 1960. Que por eso me pregunta mucha gente, ¿por qué no te gusta el Múnich 1960? ¿Por qué apoyas más al Bayern de Múnich? Bueno, el Múnich 1860 era literalmente el perrito de Hitler. O sea, Hitler dijo, entregarme a todos los judíos, y ellos literalmente le entregaron todos. Por lo que el Bayern de Múnich pasó a un segundo plano porque decidió no entregárselo. De hecho, hay en este otro libro que también me ha servido mucho, que es El historiador en el estadio. Esto es un jugador, creo que de Hungría, de Tony Padilla, gran libro, me encanta, la verdad, me lo estoy leyendo. Y es, hay muchas historias, ¿no? De el Bayern de Múnich escondiendo judíos, etcétera. De hecho, por aquella época tenía un presidente judío, si no me equivoco. Entonces como que se negaron a entregarlo y por lo tanto, pues obviamente el régimen nazi los penalizó una barbaridad y obviamente favorecieron al club que estaba pues entregando a todos los judíos, siempre ponía pancartas nazis en el estadio, etcétera. O sea, el Múnich 1860 es un club que tiene sangre a correr por sus manos de una forma increíble, sobre todo sangre judía. Que, bueno, sangre judía, sangre cristiana, sangre la que sea, aunque sea sangre de fresa, es mala, obviamente. Entonces, por eso, bueno, he hecho cambiaron el escudo del Bayern de Múnich y cambiaron varios nombres. Sobre todo cuando anexionaron Austria, cambiaron muchos nombres de equipos de fútbol para ponerle nombres alemanes. Y mandaron de gira a varios clubes alemanes para que como que propagaran su idea nazi, ¿no? De que los arios eran mejores. Bueno, por supuesto, los jugadores negros tenían prohibido jugar en los clubes y cualquier jugador rubio, blanco y de ojos azules era subido hasta los máximos clubes y lo ponían a entrenar una barbaridad para que fuera de los mejores. Obviamente, ¿no? O sea, todos conocemos la idea de los arios. Por cierto, hoy aquí se está viendo toda una barbaridad, creo yo, ¿no? Más o menos lo he puesto para que se vea todo. Obviamente conmigo no se va a ver todo, pero ahí lo voy a intentar, a ver si me pongo aquí, creo que se vea Cruyff. Que bueno, y eso, la selección alemana, pues obviamente pasó a tener el símbolo nazi. Austria, con la anexión de Austria, pues dejó de jugar. Y la verdad es que fue un movimiento propagandístico al mismo tiempo bueno y malo con el gobierno dictatorial de Hitler. Bueno, dictatorial después, porque al principio fue legítimo. Los alemanes votaron a Hitler. Fue una bala de doble cara, porque al final, bueno, se empezó a cargar el propio fútbol de Alemania. Pero bueno, que algo así más o menos pasó en Argentina en el 78, ¿no? Con el mundial aquel que organizaron, que también organizaron a lo Mussolini por la cara, se celebró allí, en Argentina. Literalmente, que fue un gobierno muy asesino, por así decirlo. El régimen dictatorial del los años 70 de Argentina, 70-80, creo que llegó hasta el 83, ¿no? Puede ser, más o menos, perdón a los argentinos, pero es que yo de eso no estoy muy metido. Que utilizaron el fútbol literalmente como propaganda, o sea,
ponían como que el país estaba muy bien cuando en realidad el país estaba muy mal. De hecho, hubo jugadores que se quitaron de la selección, otros que no directamente por miedo. Pero, por ejemplo, un jugador que ahora mismo no recuerdo el nombre, que jugaba en River, que le robaron el coche y le amenazaron con matar a su familia si no jugaba con la selección argentina en el Mundial del 78. Obviamente lo jugaron y lo ganaron, que fue el Mundial de Mario Kempes, que fue el primer Mundial de Argentina. Después llegó el de Maradona y después llegó el de Messi. 3 mundiales. Ha tenido 3 grandes estrellas argentinas y las 3 han ganado un mundial cada una. Maradona creo que pudo ganar otro, pero bueno, hay cosas de la vida. Entonces, bueno, curioso, un dato curioso es que en ese mundial del 78 que jugó Argentina bajo órdenes de un fascista, que por cierto, ese fascista nunca antes en su vida había pisado en un estadio de fútbol porque él odiaba el fútbol y decía que era una pérdida de tiempo, pero como Benito Mussolini y como Hitler, es que los 3 pensaban igual. Pero lo veía como una herramienta de propaganda, ¿no? Para decir que su país estaba bien, que su país era el mejor, etcétera. Bueno, iba a decir, el seleccionador de Argentina era un comunista antinazi, pero radical, que básicamente no lo quitaron porque pensaron que se iba a ver un poquito raro de cara a la FIFA decir, uy, ha desaparecido el seleccionador de Argentina, wow, qué casualidad que encima pensaba al contrario que nosotros. De hecho, era Menotti, tenía en su despacho una foto gigante, en vez de una foto del dictador de aquella época, tenía una foto gigante del Che Guevara. O sea que duró, me sorprende la verdad que durara, pero bueno, gracias a Dios sí duró. Y algo así también parecido, bueno, Argentina ganó ese mundial, creo que ya lo he dicho. Algo así también parecido pasó en España durante la dictadura de Franco, una dictadura de más de 50 años, donde, bueno, es muy obvio que Franco favoreció al Madrid, aunque Franco no fuera de Madrid, pero Franco vio al Real Madrid, al equipo de la capital, como, de hecho, ahí surgió, ¿no?, de que el Madrid era el equipo de España, porque antes no daba un poco igual. De hecho, el gran club de España antes era el Fútbol Club Barcelona. Y no jodan, que Barcelona se iba de giras por Sudamérica, se iba de giras por Europa, y el Madrid hacía giras, pero tampoco tan grandes. O sea, era como el segundo equipo del país. Llegó Franco y Franco vio. Bueno, obviamente al Barcelona lo descartó, ¿no? Porque Barcelona, o sea, Cataluña quería ser independiente, ¿no? Y vio al Barcelona como el club de la capital de un estado que quería ser independiente a España. Así que, por supuesto, el Barcelona no podía ser el equipo del país. Y cogió al equipo más grande de la capital por aquel entonces. Porque el Atlético de Madrid, si no me equivoco, o acababa de dejar de serlo, bueno, acababa de dejar de serlo bastantes años anteriores. Pero bueno, no hacía más de 50 años, muy poco tiempo que llevaba sin ser una especie de cantera del Athletic Club de Bilbao, que era otro club de un sitio que quería ser independiente a España. Por lo tanto, pues el Atlético de Madrid también estaba descartado y, pues si no me equivoco, ni el Rayo Vallecano, ni el Getafe, ni el Leganés estaban fundados por aquella época. Estaba el Racing de Madrid, que ya no existe, que desapareció durante el franquismo, ¿no? De hecho, se fueron a dar una gira por Sudamérica para recaudar fondos y sobrevivir y seguir existiendo, y al final en esa gira se fueron la mitad de los jugadores a jugar en Sudamérica. O sea que fue un poco contraproducente la gira del Racing de Madrid. Que por cierto, tenéis un episodio que no es mío, pero bueno, en el Brazalete Negro, muy interesante, lo recomiendo mucho. Y bueno, pues entonces nada más que quedaba una opción por descarte, que era el Real Madrid. Entonces, ¿qué hizo Franco? Pues obviamente potenciar al Real Madrid, ¿no? O sea, el mayor escándalo de todos fue el fichaje de Di Stéfano, que ya estaba con el Di Stéfano, que ya estaba con el Barcelona, ya había jugado la pretemporada con el Barcelona, bueno, pretemporada, los amistosos típicos, ¿no? Joan Gamper no existía, pero tipo partidos amistosos así en Barcelona. Ya lo había jugado, de hecho hay fotos de Di Stéfano con la camiseta del Barcelona, con Kubala, con el entrenador, posando con el equipo. O sea, que no es algo que me estoy inventando yo, ni son leyendas, no. Está demostrado que jugó en el Barça. Y se lo llevó al Madrid por una cosa rara, que movieron los hilos para que el fichaje por el Barcelona no fuera legal. Hicieron una cosa rara. Por lo tanto, el juez, que era obviamente franquista, decidió que debía de pasar un año con cada club, a lo que, bueno, el Barcelona obviamente se negó, ¿no? Porque dijeron, vamos a ver,
hemos pagado un dinero por este jugador, no os lo vaya a quedar un año cada uno. Lo quedamos nosotros. Y por el Madrid dijo Tururú, pues nos lo quedamos nosotros y al final se fue por el Real Madrid. Y Estefano posiblemente uno de los grandes mejores jugadores de la historia de Argentina y de España, porque después se nacionalizó español. Y si no me equivoco, creo que también estuvo nacionalizado un tiempo a Colombia. Puede ser, ¿no? Cuando jugaba en Millonarios, creo. Salió de Millonarios, por cierto. Bueno, salió de un club de Argentina, después pasó por Huracán, creo, recordar. Y por River, creo que salió de River Plate, Huracán, Millonarios y después se fue al Madrid. Creo, pero bueno. Y pues ese fue el gran movimiento de propaganda. Después Franco obviamente también utilizó mucho la selección española, ¿no? En el Mundial, creo que fue Eurocopa, anterior a la Eurocopa del 64, ¿no? Que fue aquella que ganamos con gol de Marcelino de cabeza. España tenía que jugar unas semifinales contra la URSS, a lo que Franco pues obviamente se negó, ¿no? Porque decía que la URSS no existía, no sé, se inventó una pachorra ahí, que obligó a la Federación de Fútbol de España a retirar a la selección del torneo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que llegaron a la final del 64 y por lo que sea, ¿no? Cambiaría de pensar Franco y diría, creo que tenemos mejor equipo que la URSS y si ganamos sería un golpe políticamente hablando, ¿no? Porque estaban los franquistas, que eran los nacionalsocialistas, que eran Franco, y después los comunistas, los bolcheviques, como le llamaban ellos. Iba a decirlo en argentino, ellos. Liderados por la URSS, ¿no? En ese momento creo que era Stalin, sí, creo que era Stalin todavía el que estaba en aquella época. Y bueno, pues al final el resultado fue 1-0 a favor de España con gol de Marcelino en el primer título de la historia de España, el famoso cabezazo de Marcelino, que no el Marcelino que ahora está entrenando al Villarreal, era otro. Y eso fue un golpe encima de la mesa para Franco, el cual se subió un poco a las ramas y pues empezó a utilizar más a España como evento propagandístico que otra cosa. Y al Madrid también, Madrid lo mandó de gira por todas partes y le fichó a los mejores jugadores. Pero bueno, cosas de la vida, cosas de la vida. En fin, y después, bueno, pues actualmente también pasa, bueno, en Brasil creo que también pasó, durante un gobierno ahí medio riguroso que hubo. Y pues eso, básicamente, que hubo estos reguleros y el que estaba ahí mandando utilizó también el fútbol brasileño como propaganda. También pasó con Chile, ¿no? En el Mundial del 60 y algo. También fue por algo parecido a la de Argentina, no sé, cosas ahí medio raras en las cuales no me voy a meter porque no domino el tema de Chile, no domino en realidad ningún tema de estos, pero bueno, lo hablo más o menos por encima. Os recomiendo mucho este libro, si se me ha caído el marcapáginas. Fútbol y fascismo, de Cristóbal Villalobos y de Tony Padilla, el historiador en el estadio. Un segundo que se me ha caído esto. Y bueno, básicamente en Chile, como digo, pasó algo así parecido. Y después, bueno, la URSS obviamente utilizó mucho el fútbol como propaganda, ¿no? Pero bueno, también tuvo mucha suerte porque tuvo una muy buena camada, ¿no? Sobre todo ya en el final de la URSS, pero bueno, antes tuve ya Lev Yashin, Víctor Onopko, etcétera. Bueno, Anatoly Burnisov, creo que era, Burkisov, no sé, que nació en la región de Azerbaiyán, pero bueno, entre otros muchos jugadores. Y tuvo una muy buena selección, de hecho creo que llegaron a ganar una Eurocopa, ¿no? O llegaron muy cerca, algo así me suena, hasta que, bueno, y el fútbol obviamente en Rusia, pues pertenecía al Estado, ¿no? Como más o menos como Corea ahora, Corea del Norte digo, y algunos otros países, ¿no? Que los equipos pertenecen a distintas sedes del gobierno, ¿no? Uno pertenece a la policía, otro pertenece a no sé qué, etcétera, más o menos. En Hungría también pasó algo así, con la invasión nacionalsocialista, la invasión de los nazis de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, donde el Fenerbahce, ¿no? El club de Puskás, pues sufrió mucho. De hecho, gracias a la Segunda Guerra Mundial, en España tuvimos a Puskás y a Kubala, básicamente. Si no, no lo hubiéramos tenido aquí, probablemente hubieran hecho carrera en Hungría, ambos. Puskás, que no se nacionalizó a España, Kubala sí. Bueno, volviendo al tema, ¿de qué país estaba hablando yo ahora? URSS, bueno, que al final con la disolución de la URSS se hizo
la DEI, creo que era una selección así temporal que nada más que duró la Eurocopa del 94. Y pues la verdad es que la URSS le salió bastante bien, sobre todo con los clubes como el Sparta de Moscú, etcétera, porque hicieron pues giras por toda Europa prácticamente. Y bueno, después, más en la actualidad, bueno, estuvo su momento Kuwait, que bueno, llegó a meterse un pastizal de dinero increíble y clasificó incluso a un mundial, ¿no? Porque además me acuerdo porque era un mundial bastante antiguo, porque eran los cromos estos que las selecciones estas que sabías que no iban a pasar de fase de grupos ponían cromos compartidos de 2 jugadores en vez de un cromo por jugador. Una forma muy subliminal de decirte, mira, que no sirve para nada, te has clasificado por la cara. Eso, en ese mundial, en ese álbum de ese mundial, creo que está Jamaica, sí, Kuwait y un país africano más. Bueno, más. Un país africano, porque Kuwait está en Arabia, no sé si tirando más. Sí, yo creo que está más tirando para Asia. Pero bueno. Y tuvo su momento Kuwait, actualmente Kuwait pues no está. Actualmente, pues Arabia Saudita es la que más está tirando, ¿no? En tanto por la selección que lleva varios años clasificando al Mundial con, claro que Arabia Saudita, bastante buenos jugadores, pero sobre todo con la Liga, ¿no? Donde tienen a Mahrez, la estrella del City, Cristiano Ronaldo, posiblemente uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Benzema, histórico del Madrid y de Francia, Gabri Veiga lo tiene hace nada, una joven promesa de Celta, Yacine Bono, para mí uno de los mejores porteros del último Mundial, del 22, que llegó a semifinales, ¿no? Con Marruecos. ¿Quién más tiene Arabia Saudita? Bueno, Firmino, etcétera. Bueno, hace poco tenían a Juanmin, que se fue. Y la verdad es que le está saliendo bastante bien, ¿no? Porque han mejorado la Liga Saudita, o sea, antes nadie veía la Liga Saudita, o sea, antes ni Maldini veía la Liga Saudita. Ahora todos los bicho lovers, toda la gente así con tiempo ve la Liga Saudita, porque, bueno, a ver, salvo que se enfrente el colista contra el penúltimo, que eso la mayoría de gente no lo ve ni en España, pues no lo ven. Obviamente, lo que venden son los clubes grandes, Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad. Actualmente con claro, tienen a Aubameyang, últimamente con Aubameyang y con Nacho, el ex central del Madrid. El Al-Qadisha, creo que se llamaba, también está cogiendo más protagonismo, más gente lo ve, aunque bueno, el estadio no se refleja tanto como en los grandes, ¿no? Y la verdad es que le está haciendo muy bien. También como, bueno, hace nada era Japón. Japón, bueno, se fue Iniesta, se fue Villa, se fue, etcétera, al Paco Alcácer. Y también Qatar se está metiendo mucho, ficharon a Carrasco, a Yannick Carrasco, con equipos como Al Sadd, ¿no? Que siempre está peleando, Al Sadd, el Qatar Soccer Club, el Al Duhail, en fin, son países, ahora está dando por Arabia, por el fútbol, que bueno, en Turkmenistán, por cierto, también está pasando algo así, el fútbol en Turkmenistán también está sirviendo como propaganda. De hecho, el presidente de Turkmenistán ha hecho crear un club del cual hay muchos vídeos interesantes en YouTube, os recomiendo mucho buscar el club Alter Fútbol, creo que el vídeo era de Alter Fútbol, literalmente, y es sobre un club que creó el presidente barra líder de Turkmenistán, que ahí nadie lo va a sacar en su vida hasta que se muera, el rey, el sultán, por así decirlo, no, aunque no es exactamente eso. Creó un club que era básicamente, obligó a todos los clubes a darle los mejores jugadores a ese club. De hecho, la selección de Turkmenistán son prácticamente todos los jugadores de ese club. Para que, bueno, literalmente lo está ganando todo en Turkmenistán, obviamente, porque la liga tampoco tiene tanto nivel. Y eso, bueno, también en Brunei está pasando algo así parecido, ¿no? El DPMM es también, por así decirlo, aunque menos, una forma de propaganda, no tanto porque no lo lleva el Estado directamente, o sea, es como el hijo del sultán, ¿no? Que tenía el sueño de ser entrenador y lo utiliza a su capricho, o sea, más bien lo veo como un capricho que como una guía de propaganda. Y básicamente eso, bueno, en Marruecos también está pasando algo más o menos así, ¿no? Con el rey de Marruecos que se está peleando con media África y a su mismo tiempo, pues mejora a la selección marroquí, ¿no? Y bueno, en el último mundial llegaron a semifinales. Por lo cual, bueno, y Estados Unidos, obviamente, acaba de comprar el mundial de una forma clarísima, no saben ni ellos cómo han sido sede del mundial, que por cierto, a día de hoy no, pero se está hablando de que le pueden quitar ser sede del mundial por la entrada a Venezuela y bombardeo. Por lo cual, bueno, ahí está la cosa.
A mí me falta, por cierto, ver un mundial en Asia, en Oceanía, perdón. Y bueno, básicamente, bueno, en China, hasta hace muy poco ya no, ya el plan se está viendo un poco abajo. También tenían muy buenos jugadores, ¿no? Ficharon a Oscar, el brasileño, Wu Lei, ¿no? El milagroso jugador chino del Español. ¿Quién más tenía? Era un club, era el Shanghai Port. Bueno, tenían más jugadores así, brasileños, etcétera. Y lo utilizaban como medio de propaganda, básicamente, porque jugaban la Champions Asiática, ¿no? Y ven diciendo como que su gobierno comunista era mejor, ¿no? Xi Jinping, etcétera. Y bueno, Corea del Norte literalmente es todo fútbol propaganda, porque cuando van a los mundiales, que llevan mucho tiempo sin ir, aunque los jugadores, salvo que vayan a la selección, no pueden salir del país, la liga es prácticamente inexistente, o sea, es una liga muy amateur que todos los partidos se suelen jugar en el mismo estadio. Pero, bueno, la selección siempre va con motivos propagandísticos cuando les dejan, porque la mayoría de veces no les dejan, pero básicamente porque Kim Jong-un no le interesa el fútbol. De hecho, la gran mayoría de líderes, de hecho en Arabia Saudita y Qatar os puedo garantizar que casi ninguno le gusta el fútbol. Donald Trump tampoco le gusta el fútbol en su vida, o sea, lo que dijo de que no le podemos llamar soccer, le tenemos que llamar fútbol, literalmente lo dijo porque todo el mundo critica a Estados Unidos por eso. Quería echar balones afuera y que la gente se ilusionara con Trump para venir a tapar lo que está haciendo. O sea que la gran mayoría de líderes que utilizan el fútbol como medio de propaganda en realidad no les gusta el fútbol, ni mucho menos. De hecho, solo lo ven como un medio de propaganda. No, cuando van a estadios para hacer, ¿no? Como, uy, estoy aquí. Nunca van a ver, nunca en su casa van a ver un partido de fútbol, salvo que paseo por una foto. No, es que la gran mayoría de veces, o sea, hay veces que sí les importa el fútbol, porque son aficionados, ¿no? Pero la gran mayoría de veces, ya os digo yo, que no. Algo así también como medio de propaganda también se ha estado intentando hacer en Timor Oriental, Timor del Este, que creo que así lo conocen los sudamericanos como Timor del Este, aquí en Europa es, o al menos en España, Timor Oriental, que bueno, Indonesia también lo ha intentado hacer, Malasia también lo ha intentado hacer, Malasia y Timor Oriental han acabado peor, ¿no? Porque la han pillado ahí que estaban nacionalizando a gente por la cara y la han echado para atrás, ¿no? El último caso es el de Malasia, ¿no? Que tenía jugadores argentinos también y españoles incluidos. Uno del Alavés, que por cierto lo tenía en el Fantasy, que hijo de la grandísima. Indonesia, que directamente no tiene talento por el momento. Entonces, bueno, básicamente eso. Bueno, para que veáis que el fútbol se utiliza como medio de propaganda desde tiempos del nacionalsocialismo, tiempos del franquismo, del nazismo, de todo, desde esos tiempos. Bueno, también obviamente pasando por el colonialismo, ¿no? Libia tiene, por ejemplo, 2 mundiales, los 2 primeros mundiales de Italia, el del 1934, que hemos hablado al principio del vídeo, que tenéis un vídeo sobre Libia, esos 2 mundiales, un par de vídeos atrás. Y básicamente eso, que el fútbol desde esa época hasta la mismísima actualidad, porque no penséis que Arabia Saudita lo hace porque le gusta el fútbol, lo hace como medio de visualización, ¿no? Para el mundo, para ganar dinero y para llevar su mensaje de que son un país magnífico al mundo entero, ¿no? Por eso también está empezando a pagar anuncios ahora ahí. Bueno, Qatar hizo el Mundial del 2022, iba a decir en 1922, ¿sabes? En el Mundial del 2022 que ganó Argentina, ¿no? Que por ahí también lo veo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, es cosa de la vida, no me voy a meter en eso ahora mismo. Y bueno, básicamente eso, que veáis que desde el nacionalsocialismo, o también en la guerra de Yugoslavia también se utilizó mucho, hasta la actualidad el fútbol, y entre medias también, el fútbol se ha utilizado como medio de propaganda, aparte de medio de... que ha sido más bien medio de propaganda más que otra cosa, y que, bueno, nada, que no veis la Liga Saudita, ni la Liga Qatarí, es broma, no, haced lo que queráis, pero bueno, suscribiros, darle like, y nos vemos. ¡Chao, chao, chao, chao!